Vamos a orar. Delante de tu trono de gracia, Dios, a través de Cristo, hemos elevado nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias. Este es el momento, Señor, momento tan importante, cuando tú envías tu palabra, Dios. Haz con tu palabra, Señor, como tú quieras hacer en nuestros corazones. Permite, Padre, que este mensaje salga claro, de manera entendible, que toque nuestros corazones y lo pongamos en obra. En Jesucristo. Amén. Usted se imagina el gran privilegio que tuvo que haber sido ser parte de aquella audiencia que escuchó a Jesús enseñar y predicar la palabra. Estoy hablando que estaban allí en aquellos campos donde Jesús muchas veces desde la barca les enseñaba. ¿Usted se imagina qué clase de privilegio, qué tremenda oportunidad haber escuchado palabra directamente del Señor Jesús? Se cuenta que Él se encontraba predicando y enseñando a la gente cuando Juan el Bautista, que se encontraba preso, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar si Jesús era el Cristo o si esperaban a otros. Y Jesús le envía respuesta diciéndole: miren las cosas que están sucediendo, y les muestra precisamente el ministerio que el profeta Isaías había dicho acerca de él. Pero también defiende y define muy bien el nombre de Juan el Bautista. Y Cristo se dirige a aquella generación que recibía, hermanos, en vano la predicación. Ya les hablé que tuvo que haber sido un tremendo privilegio ser parte de aquella audiencia, recibir palabra directamente de Jesús. Sin embargo, tomaban en vano la predicación. Una generación la cual continuaba en su obstinación e incredulidad. Y el Señor envía palabras motivadas por el estado en que se encontraba la nación judía cuando Él vivió en la tierra. Los judíos no habían quedado complacidos con los maestros que Dios les había mandado. Cuando vino Juan el Bautista y les predicaba sobre el arrepentimiento, para ellos este era un hombre austero en sus costumbres, viviendo una vida de asceta. Inclusive llegaron a decir que Juan tenía demonios. Yo me los imagino murmurando: mire ese loco que anda por ahí vestido de piel de camello y comiendo grillo. Yo me los imagino murmurando. Mas sin embargo, Cristo no adoptó esas prácticas austeras de Juan y les predicaba el evangelio. Y cuando vino Jesús decían de: bah, mira un comilón y un bebedor de vino que se reúne con publicanos y pecadores. O sea, no estaban conformes con los maestros que Dios les había mandado. Ahora, qué fácil sería a nosotros juzgar a los judíos. Pero el mensaje que vamos a ver a continuación, el cual predicó Cristo directamente a aquel pueblo, bien nos puede servir en el día de hoy. ¿Qué clase de cristianismo se practica en este país? Pregúntese. Fíjense, un país que fue fundado bajo bases cristianas. ¿Qué clase de cristianismo se vive en este país? ¿Y qué efectos y causas tienen las enseñanzas que se escuchan cada semana, hermanos? ¿Qué efecto, qué causan en nosotros la palabra de Dios cuando las escuchamos cada semana? Por eso vamos a Mateo capítulo 11 y meditar en este precioso y poderoso y con un tremendo mensaje encerrado de este sermón que Jesús diera a la nación judía. Mateo 11, versículos 20 al 24. Mateo 11, del 20 al 24. Ustedes me van a seguir
con la vista mientras leemos este pasaje. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo mensaje le dijo Jesús a la nación judía, ¿verdad? Qué profundo. Sin embargo, es muy aplicativo para nosotros en el día de hoy. Primero notemos que el Señor dijo que el castigo iba a ser más tolerable para Tiro, Sidón y Sodoma en el día de juicio que a esas ciudades cuyos habitantes habían visto los milagros y habían oído su predicación, y dice el Señor que no se arrepintieron. En otras palabras, nos está mostrando lugares en esta tierra que tuvieron grandes privilegios. Pero ¿qué hicieron con estos privilegios? El cristianismo siempre ha sufrido persecución. Se está viendo abiertamente manifestaciones de odio hacia los cristianos. Hay muchos lugares en este mundo donde están matando los cristianos. Sin embargo, en este país nosotros gozamos de grandes privilegios. Grandes privilegios. Uno de esos privilegios es el podernos congregar libremente para hacer asamblea. Semana tras semana las iglesias abren sus puertas para adorar, para enseñar y para predicar la palabra. ¿Qué hacemos con este privilegio? En este mismo momento, son las 2 de la tarde, usted tiene el privilegio de estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con estos privilegios? A pesar de ellos, este país le está sucediendo lo de la parábola del sembrador. A este país le está sucediendo lo que dijo Cristo en la parábola del sembrador. Él dijo en Mateo 13:22 que los afanes de la vida iban a ahogar la palabra. Que los afanes de la vida iban a ahogar la palabra. Y en este país la gente vive demasiado afanada en las cosas materiales, de manera tal que abandonan sus responsabilidades para con Dios. Y esto es completamente absurdo, porque se olvidan precisamente del que les da todos los dones necesarios para poder afanarse. Sin embargo, se olvidan de Él. ¿Ustedes ven cómo este mensaje es tan necesario para nuestra audiencia como lo fue en aquellos días? Y lo segundo que queremos notar es cómo Jesús presenta a estas ciudades como ejemplos. Fíjense, la ciudad de Tiro, que es la que se menciona, de esta ciudad surge la impía Jezabel. Usted sabe que en la Biblia se menciona varias villanas, tremendas villanas que hay en la Biblia. Y si le fuéramos a dar el premio Nobel a la villana de la Biblia, yo creo que Jezabel, por lo menos, estaría propuesta para ganarse este premio de villana. Jezabel fue mujer de Etbaal, rey de Tiro, y se casó con Acab, rey de Israel, y hizo todo lo posible por introducir el paganismo de su patria en Palestina. Hizo todo lo posible. Usted puede leer más de ella en Primera de Reyes 16, 31 al 33. Tiro
era una ciudad pagana, bien pagana. Y Jesús la trae y la pone como ejemplo. La segunda ciudad que pone ejemplo es Sidón. Era una antigua ciudad cananea, la puede encontrar en Génesis 10, 15 y 19. Estaba al norte de Tiro, a unos 35 kilómetros. Y en la época de los jueces, los sidonios oprimieron a los israelitas. Baal era el principal dios y le rendían culto a Astarte, la diosa de la fertilidad. Sidón entonces era una ciudad idólatra. Y también pone en tercer lugar a Sodoma. Y Sodoma conocemos un poquito más. Era una de las 5 ciudades de la llanura del Jordán, en Génesis 13:10. Y Dios la destruyó por su perversidad bajo lluvia de azufre y fuego. Estas ciudades quedaron sepultadas bajo lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Pero Sodoma se le considera la ciudad simbólica de la iniquidad, culpable de un desenfreno homosexual. Usted puede leer en Judas 7 acerca de cómo se le considera en este tipo de simbolismo. Hermano, haciendo un paréntesis, me resulta difícil de concebir, por eso le estoy diciendo, grandes privilegios que vivimos en este país. A mí me resulta difícil concebir que un país fundado bajo bases cristianas hoy día nos estén proponiendo oficialmente propuestas para que sea legalizado el matrimonio homosexual. Me parece inconcebible que estemos viviendo en estos días, que tengamos nosotros que decir sí a la enmienda 2, cuando precisamente dice la palabra de Dios que los días estén como en Sodoma y en Gomorra, vendrá el Señor. Y si Sodoma y Gomorra quedaron sepultadas bajo el fuego y el azufre, así dice Dios que este mundo va a pasar. Así dice Dios que viene su juicio sobre este mundo. Pero Sodoma es un ejemplo de una ciudad inmoral. ¿No le parece a usted impactante que siendo ciudades paganas en crueldad, idólatras e inmorales, el Señor las traiga como ejemplo y diga que el juicio a estas ciudades va a ser más tolerable que a Corazín, Betsaida y Capernaum? ¿No encuentra que usted esto es impactante? Para mí es como si Dios a nosotros, que estamos aquí escuchando la palabra, primeramente nos trajera el asesino más cruel, nos trajera el jefe, vamos a decir, del ocultismo, y nos trajera un homosexual, nos los pusieran delante y nos dijera, el juicio a esta gente va a ser más tolerable que a ustedes que están sentados aquí escuchando la palabra. ¿No es impactante eso? Eso fue lo que el Señor hizo con aquella audiencia, hermanos. Fíjense, Corazín era una de las ciudades cerca del mar de Galilea. Jesús efectuó allí poderosas obras. Betsaida, que de allí eran Felipe, Andrés y Pedro, fue donde cerca de allí el Señor alimentó a 5,000 personas. O sea que hizo grandes señales en aquel lugar y también sanó a un ciego. Pero hermano, Capernaum fue prácticamente el cuartel general del Señor. Él saturó esta ciudad con su ministerio. Allí sanó de parálisis al servidor de un centurión. Sanó de fiebre a la suegra de Pedro. Sanó a un endemoniado. Al paralítico cuando fue portado por 4 que lo tuvieron que entrar por el techo. Al hijo de un oficial. Y muchos milagros más se hicieron en Capernaum. Jesús enseñaba en las sinagogas de Capernaum. Allí también llamó a Mateo. Y cuántas cosas el Señor hizo en aquella ciudad. Sin embargo, dice que es más tolerable el juicio
para las otras ciudades. ¿Qué me está diciendo esto? Es muy fácil para nosotros señalar el paganismo de ciertos lugares o de ciertas personas. Es fácil para nosotros decirle a la gente, ustedes son unos idólatras. Es fácil para nosotros enjuiciar a aquellos que practican la inmoralidad, cualquier índole que sea. Pero qué difícil es ver nuestro propio pecado. Qué difícil es ver la condición de nuestro corazón. Y aún más extraño todavía, inconcebible, que una y otra vez, y otra vez, y otra vez, el Señor manda su palabra y nosotros quedamos ahí inertes, sin hacer ningún tipo de cambio en nuestras vidas. Cuando no solamente el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado, pero también Dios enviando su palabra semana tras semana, y nosotros persistimos en la misma condición. Es lo que el Señor nos está tratando de mostrar a través de estas lecciones. ¿Por qué? ¿Por qué es más tolerable el castigo para las ciudades paganas que para estas que el Señor hizo milagros? Porque todos los hombres pecamos, todos. Sin embargo, hay gente que peca bajo ignorancia y hay otros que pecan deliberadamente, en pleno conocimiento. Y hermano, esto es un tremendo peligro. Mire, no quiere decir con esto que Dios va a dar por inocente al culpable. No es lo que estamos tratando de decir. ¿Okay? Claro, la palabra de Dios es clara y dice, Él no va a dar por inocente al culpable. ¿Okay? Todo lo contrario, todo hombre va a ser juzgado, ¿por qué? Por pecador y por su actitud hacia Jesucristo. Va a ser juzgado. Okay. Sodoma quedó sepultada. Jeremías y Ezequiel pronunciaron profecías contra Tiro y Sidón y se cumplieron. O sea, todos los hombres van a ser enjuiciados por Dios. Pero estamos hablando aquí que el Señor está poniendo como ejemplo a aquellos que han recibido mayores privilegios, pero sin embargo tienen falta de arrepentimiento. Oyen el Evangelio, pero no se arrepienten. Tienen grandes oportunidades, no las aprovechan. Ven grandes señales, no son movidos a creer. Son morales o religiosos, al menos se creen así, pero están peor que las ciudades mencionadas. Se les proveyó de luz espiritual, pero la despreciaron. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús con este mensaje? Hermanos, no nos conformemos con solamente escuchar la palabra de Dios. No nos conformemos. No se conforme con este mensaje. No salga de aquí igual que entró. Haga algo. Haga algo, porque nosotros tenemos la responsabilidad de responder ante el Evangelio con arrepentimiento y conversión. Esto es preciso para la salvación. Ningún ser humano se salva si no se arrepiente de sus pecados y si no se convierte de sus pecados. ¿Usted quiere ver la vida eterna? ¿Usted quiere el día que se vaya de este mundo ir al cielo? ¿Usted quiere que Dios lo acepte en el cielo y vivir en comunión con Él? Bueno, usted tiene algo grandioso. Por la gracia de Dios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para poderle dar perdón de pecados y vida eterna. Pero usted tiene que arrepentirse de pecado, usted tiene que convertirse de sus pecados, creer y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Usted tiene que hacer esto. Hermanos, yo no sé, pienso que muchos de los que estamos aquí ya hemos escuchado el Evangelio anteriormente, lo que me dice a mí que usted ha tenido grandes privilegios de haber sido expuesto al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Dónde está la gravedad? Y es lo que yo quiero que nos llevemos, que estamos todos aquí la mayoría. En ningún momento yo estoy diciendo que perdemos salvación, pero lo que a mí me impresiona es que conozco de muchos
que algunas semanas estuvieron sentados aquí con nosotros. Hoy no están. Hoy no están. Lo que me dice a mí que muchos de ustedes puede ser que en el futuro tampoco estén. Especialmente los niños, los jóvenes, ustedes que están siendo saturados con la palabra de Dios, semana tras semana, semana tras semana. Hoy ustedes están aquí sentados, espero que estén prestando atención al mensaje. Yo no sé si mañana no van a estar aquí, pero lo que no pueden arrancarse es que tuvieron grandes privilegios. Tuvieron el tremendo privilegio de haber sido expuesto al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el asunto de este mensaje es que nosotros estamos viviendo bajo un tremendo peligro de apostasía. Apostasía no es un incrédulo. La apostasía es alguien que fue expuesto a las verdades de Dios, y sin embargo, se echó para atrás. Eso es lo que es la apostasía, y la Biblia habla de eso. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, fíjense cómo el Señor dice con toda claridad, ¿okay? Sin nada que haya oscuro, ¿okay? Sin tapar nada, que en los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo hoy, porque estamos viendo señales, estamos viendo los juicios de Dios derramándose sobre la tierra, estamos viviendo días como los de Noé, días como Sodoma y Gomorra. Entonces estamos viviendo postreros días. En los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Algunos que tuvieron el gran privilegio de haber sido expuestos al verdadero evangelio, que es el de salvación por gracia. Haber sido expuestos a las verdades de la sana doctrina, dejaron esto por escuchar doctrinas de demonios. Y es una realidad, hermanos. Y yo quiero que le presten atención a esto. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Usted tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado donde usted se congrega, qué es lo que le están enseñando. Usted siempre esté comparándolo con la palabra de Dios. Manténgase en la sana doctrina, porque hay tremendos peligros de apostasía. Y por eso viene este mensaje donde va a ser más tolerable el castigo para esas personas que no han sido expuestas a las revelaciones de Dios, que aquellos que se han tenido este gran privilegio. ¿Por qué? Porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero no los de la revelación. Y mire lo que dicen los versículos 13 al 17, de ahí mismo de Segunda de Tesalonicenses 2. Precisamente uno de los motivos de agradecimiento que tienen que abundar en nuestros corazones. Es bueno decir, gracias Señor, porque se me curó la uña enterrada. Es bueno, no estoy diciendo que no se diga. Gracias Señor, pero hay tantos otros motivos que agradecer a Dios. Mira lo que dice el Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es un motivo que debemos siempre de agradecer a Dios
por esto que el Señor ha hecho por nosotros. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es glorioso de que el Señor nos haya alcanzado con el evangelio, nos haya dado fe y entendimiento para comprenderlo y para venir a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador. Esto es algo glorioso. Dice el 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjense cómo el Señor nos insta, hermanos, a permanecer en el Señor y en la doctrina de la gracia de Dios. Cuando Jesús mencionó a Tiro, Sidón y Sodoma, repito, no quiso decir que no fueron juzgadas, que no iban a ser condenadas, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Usted es un pecador, usted va a tener que dar cuentas a Dios por ser pecador. Pero lo que Cristo nos está llamando la atención aquí es a pecar a sabiendas, deliberadamente, a la apostasía que practican muchos en los días de hoy. Van a recibir peor castigo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cuán severo? ¿Cómo será este castigo? No lo sabemos. Yo no creo que el Señor haya querido decir que en el infierno hay un termostato para regir las temperaturas y que unos va a ser más caliente que otros. Yo no creo que el Señor haya querido decir que el infierno sería como un horno donde hay diferentes parrillas. Y usted sabe que ese pollito que se pone en la última parrilla de arriba se le quema bien el pellejito, ¿verdad? Yo no creo que el Señor haya querido decir de que hayan diferentes temperaturas o grados de castigo en el infierno. No. Yo creo que lo que el Señor está refiriéndose aquí es a la conciencia. ¿Cómo va a martirizar la conciencia? Usted se imagina en el momento que usted esté delante del trono blanco de Dios, delante del Creador de cielo y tierra, y ahí les ponga su vida, y usted se vea tal como es, pecador, pero también se vean las veces que tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio y sin embargo lo rechazó o se burló o lo blasfemó o no le dio importancia, no lo valorizó y usted siguió con su vida dándole más valor a los afanes de este mundo, a la vida material, a las posesiones y a todas esas cosas que entretienen a los hombres, y que de buenas a primeras usted escuche del Señor: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Usted se imagina qué duro? Y en su conciencia le venga, por ejemplo, este día 2 de noviembre, donde usted estuvo sentado escuchando el Evangelio y sin embargo no le importó la palabra. Yo pienso que ese es el castigo al que Jesús se está refiriendo, porque dice la palabra de Dios en Romanos 2:15 que la conciencia va a actuar acusando o defendiendo el razonamiento. Entonces yo termino con esto, hermano. Nosotros tenemos una tremenda bendición en el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos que hemos recibido el Evangelio por gracia, significa que esto es un regalo de Dios que no lo merecemos. Ninguno de nosotros merece, como cantaba el hermano Roberto, esa humillación a la que se sometió Jesucristo. Ninguno de nosotros merece eso. Sin embargo, Cristo estuvo dispuesto, hermano, a venir a esta tierra, dejar su trono en gloria, tomar forma humana, y lo que más me impresiona a mí, que una vez que toma forma humana, ya queda siendo humano para la eternidad.
¿Usted se ha puesto a pensar en eso acerca de Jesucristo? Él no era humano, Él era Dios hasta el momento en que Él encarnó en el vientre de María. De ahí en adelante, Cristo empezó a ser humano, divino y humano, por el resto de la eternidad. Y esa humillación, el tomar la forma humana y quedarse con forma humana, se sometió Él por tal de salvarte a ti de ir al infierno. ¿Me vas a decir a mí que tú vas a rechazar eso? ¿Qué tú crees que te puede esperar o que le puede esperar a aquel que pueda rechazar tan tremenda gracia de Dios? ¿Qué usted cree que le pueda esperar? ¿Puede ahora identificarse con el mensaje de Jesús? Donde será peor la condenación de aquel que se expone al Evangelio y lo desprecia que aquellos que viven ignorando el Evangelio de Cristo. Entonces, si has escuchado el Evangelio de Cristo, entrega tu vida a Cristo. Sálvate. Ven a Él. Rinde tu vida al Señor. Y de ahí en adelante, hermano, y esto ya nos involucra a todos, no tomes a la ligera la palabra de Dios. Cuando el Señor a través de un mensaje te diga algo, tómalo en serio y ponlo en práctica. Porque es glorioso ser expuesto a las revelaciones de Dios. Son tremendos privilegios, pero conlleva grandes responsabilidades. Y es el mensaje del Señor para nosotros en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos, Dios, por el Evangelio de Cristo Jesús. Porque por amor a nosotros enviaste a Cristo al mundo a dar su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos de nosotros, Señor, hemos creído y hemos recibido ese Evangelio de salvación por gracia. Si hay alguno aquí que tú sigues llamando, Señor, dales un corazón sensible a tu voz, dales fe y permíteles que puedan hoy tomar, Señor, la decisión de venir a ti y de permanecer siempre en ti, en la sana doctrina. Ayúdanos a nosotros, Señor, que cada vez que seamos expuestos a tu palabra, tengamos siempre un corazón dispuesto a ponerlo en práctica. Porque, Señor, tú demandarás más a aquel a quien se le da más. Ten misericordia de nosotros. Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Amén.